Son las 8:52. Saludamos al sociólogo Marcos Zalamea, quien es analista político. Sociólogo Zalamea, quisiéramos conocer su punto de vista. Queremos referirnos sobre todo a un punto que ha marcado un giro en el paro nacional, incluso la muerte del comunero Efraín Fuérez en Cotacachi. Versiones que se dan por parte de los manifestantes de la CONAIE, de los habitantes de la zona de Imbabura, que tienen su versión en el sentido de que fueron atacados por miembros del ejército sin que exista otra razón que la protesta social que realizaban en forma pacífica, mientras hay versiones del gobierno nacional que este fallecimiento podría haberse dado en el marco de un ataque a un convoy en el cual iba gente importante, sin duda el presidente de la República, incluso 2 embajadores europeos. Lo cierto es que las versiones sobre la muerte del comunero Efraín Fuérez y el ataque al convoy presidencial resultan profundamente contradictorios. Se configura un escenario de narrativas contrapuestas que obligarían a que se garantice una investigación independiente sobre este tema que tiene mucho que ver con la coyuntura actual de un paro nacional. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Bueno, la situación se torna cada vez más preocupante. Hay que indicar de que la actitud del presidente Noboa y de su gobierno frente a lo que significan protestas sociales es básicamente una actitud para procesar estas protestas no a través de vías democráticas como el diálogo, la negociación, los acuerdos, sino básicamente a través de una vía y un mecanismo de represión. Y lo más lamentable es que esa represión se la hace al margen de la ley. Es decir, ya no se está hablando de un uso legítimo de la fuerza, sino de un uso ilegítimo, es decir, apartado de las normas jurídicas y constitucionales. Y este juicio que yo establezco, Gustavo, es algo que ha dicho el excomandante del ejército, el general Luis Altamirano, quien ha señalado de que la represión que usa el Estado tiene que ser legítima. Caso contrario, estaríamos ante un Estado delincuencial, que no puede el uso de la fuerza, pues, hacerse como quiera, en este caso, el miembro del organismo de seguridad, sino tiene que ser siempre en base y enmarcado en la ley, en la norma jurídica. Y en este sentido, incluso él ha saludado en un mensaje la actitud del recientemente relevado comandante del ejército, Iván Vázquez. Este general pues habría sido sacado de esa comandancia precisamente por haberse negado a usar la represión o hacer uso de la fuerza sin respetar los derechos humanos y sin respetar lo que dice la Constitución y la ley, lo cual indica que sí existen pues en los organismos de seguridad del Estado y particularmente de las Fuerzas Armadas militares convencidos de que tienen que garantizar la Constitución, que ser respetuosos de la ley y sobre todo, incluso este general Vasco nos ha hablado de que la actitud de los militares tiene que ser firme, pero con humanidad. Y eso no lo vimos precisamente en el video que se hizo viral. Lo que vimos fue de una persona que estaba moribunda, posiblemente ya fallecida, precisamente como efecto Bien, de aquí las balas permítame que habían salido, corregirle. y que esta La persona que se le persona acompañó a esta persona no moribunda fue estaba golpeada. fallecida. Marcos, se reportó de que falleció al hospital donde finalmente llegó. La persona se encontraba herida, mal herida, sí, pero con vida. Exactamente, mucho más grave, porque lo que se dice es que cuando los militares bajan de la tanqueta, lo menos que podía esperarse en acto de humanidad es ayudar a ese moribundo. Y lo que hacen más bien es caerle a patadas a esa persona moribunda y sobre todo al acompañante que estaba acompañando a su amigo, tratando de ayudarle. Le vimos golpearlo con las culatas del fusil, a Sí. patadas, etcétera. Ese es Ese un fue el acto que aspecto indignó a la opinión realmente pública nacional. descalificador de la actuación de los militares que no ha sido comentado de ninguna manera desde el sector oficial. Sí, así vimos, no se hace referencia a esto. Se hace referencia obviamente a otro hecho lamentable, por honor a la objetividad. Hay militares también que han sido retenidos, algunos de ellos golpeados. Es decir, existe una suerte, digamos, de círculo vicioso de la violencia en la que se está Así entrando es. estos últimos Hay días. versiones y versiones, no necesariamente sobre la persona fallecida, pero en cuanto a cómo se está llevando adelante la protesta.
El propio presidente Daniel Noboa ha sostenido también que el país enfrenta actos de terrorismo disfrazados de protesta. Y hoy uno de los especialistas, respetable por su pasado, Mario Pazmiño, quien fue jefe de inteligencia del ejército, señaló que incluso se están utilizando bazucas para atacar a helicópteros. Lo dijo en entrevista la noche de ayer, que le reprodujimos esta mañana. El tema es que se tejen versiones y versiones. Se multiplican estas en las redes sociales y en los medios de comunicación, y las versiones de parte y parte se debilitan, van perdiendo credibilidad porque en algunos casos simplemente no se compadecen con los hechos. Bueno, la realidad objetiva es de que hay manifestantes que no tienen pues la capacidad ni la logística armamentística que tienen a quienes corresponden el uso legítimo de las armas, que son la policía y las Fuerzas Armadas. Manifestantes que a veces recurren pues también a actos de violencia, pero en condiciones absolutamente distintas, con piedras, con palos, o es posible incluso, como usted señala, a lo mejor el uso de ciertos artefactos, pero que son parte no solamente de estas, sino también parte de protestas que han habido antes en el Ecuador y que existen en otras partes del mundo. Mario Pazmiño Usted ve, habla de infiltrados, en esta ocasión ya no correístas, sino de la narcodelincuencia. bueno, este es un discurso, una narrativa que empezó ya desde el gobierno del presidente Lasso, incluso diría del presidente Moreno, con la exministra María Paula Romo. O sea, siempre se habla, digamos, no de las causas de fondo de la protesta, sino simplemente de deslegitimar la protesta, de dibujar la imagen de las protestas, hablando de infiltraciones de narcotráfico, de los organismos de delincuencia organizada, e incluso ahora ya se ha hecho muy común el uso del término de la palabra terrorismo. Eso también usa Maduro cuando tiene que enfrentar represivamente la oposición. Maduro habla también de actos terroristas, de grupos infiltrados, igual habla Nicaragua, Ortega, igual decía Pinochet o decían Videla en el caso de Argentina. Lo que pasa es que estamos enfrentando en el Ecuador a un régimen cada vez más autoritario. Hay un proyecto autoritario en ciernes y en eso también se ratifican personalidades no del mundo político, porque cuyo discurso puede ser sesgado, del mundo militar. El propio general Altamirano, es comandante del ejército, habla de que estamos cada vez más ante una dictadura de tinte autoritario en el Ecuador. Y no solamente porque se están violentando los derechos y las libertades, incluso con cosas inusuales, como el bloqueo de cuentas o la clausura de medios comunitarios Sí. de televisión, como el caso de Justamente a este Cotopaxi. punto queríamos llegar, Marco. Si bien sobre Imbabura y la confusión que se genera con los hechos allá, incluso en la línea de tiempo y en los lugares, son difíciles de determinar y no nos toca hacerlo. Reiteramos, esto tiene que hacerse con investigaciones de carácter independiente y finalmente la justicia en el largo plazo lo resolverá. Pero de Cuenca, que es un escenario que lo conocemos mucho más de cerca, que conocemos los lugares, las circunstancias, los personajes, se lleva adelante investigaciones por enriquecimiento privado no justificado y también por asociación ilícita. ¿Contra quiénes? Los investigados son David Fajardo, del Cabildo por el Agua de Cuenca; Lizardo Shagui, presidente de la Junta de Agua de Tarqui y Victoria del Portete; Sebastián Ceballos, dirigente de Unidad Popular; Edison Delec y Oscar Reyes, de el FUT local; Lauro Siccha y Yacu Pérez, de la FOA; y también Ángel Cartuche, dirigente de Pachacuti. Con estos casos cercanos y de personajes conocidos podemos hablar incluso con mayor propiedad. Claro, ve usted, entonces son personas que han venido activando y haciendo lucha social desde hace décadas. Entonces uno puede darse cuenta de que simplemente estas figuras con las cuales se trata de encauzarles judicialmente, pues básicamente son estratagemas para reprimir políticamente a quienes ejercen, en este caso, la defensa del agua o la defensa de ciertos intereses sociales o protestan contra la última elevación en el precio, perdón, del diésel. Por eso mismo es cuando se discutía en la Asamblea la llamada ley de transparencia o ley de las
organizaciones no gubernamentales o fundaciones, había ya temores de que esto no era para controlar los dineros mal habidos o el lavado de activos de organizaciones narcodelictivas, sino eran instrumentos que podían ser usados justamente para la represión social y política a los opositores. Y eso mismo está pasando. Usted y yo conocemos a estas personas que usted ha mencionado precisamente y no podemos decir que sean precisamente delincuentes o gente que se ha enriquecido de manera absolutamente ilegal. Muchos Entonces se de trata de ellos a quienes atemorizar. conocemos más de cerca podríamos incluso atestiguar que de que se trata de gentes de bien. Así es, Gustavo. Entonces, esto lo que está es poniendo en evidencia de que se está persiguiendo ilegalmente, se está usando la represión, la intimidación, porque no se quiere que absolutamente no haya ningún tipo de protesta, de disidencia en el caso del Ecuador. Y es peligroso porque nos estamos acercando prácticamente a prácticas autoritarias que antes se han criticado, que lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua o en los países de claras tendencias totalitarias. El totalitarismo significa precisamente la anulación de cualquier posibilidad de disidencia política, que haya una sola versión, una sola voz, una sola posición política, y el resto simplemente son objeto de persecución. Y esto es grave y peligroso porque estaríamos transitando ya de un régimen formalmente democrático hacia lo que sería una suerte de dictadura autoritaria. Eso no fue el pueblo precisamente lo que eligió y lo que decidió en el Ecuador en las últimas elecciones. Ahora, la protesta social está garantizada no solamente en Ecuador, en distintos países del mundo, en todos los países del mundo, con una o con otra variante. El estado de situación del derecho a la protesta social en América Latina, sin embargo, refleja una creciente preocupación por la criminalización, represión, restricciones legales que enfrentan los movimientos sociales de la región. Eso es exactamente lo que ocurre, una judicialización, una criminalización de la protesta, una judicialización o una criminalización de la oposición social y política. La protesta, cuando es pacífica, es un derecho no solamente humano, es un derecho y una libertad democrática, pero también en el caso del Ecuador, un derecho y una libertad constitucional. De tal manera, cuando se desconoce ese derecho o se persigue por el uso de ese derecho, ya no estamos precisamente hablando de un régimen democrático. El ejercicio de un conjunto de libertades como el de expresión, de organización, de movilización, de protesta pacífica, reitero, es un elemento sustantivo, esencial de un régimen democrático, igual que lo es el respeto a la Constitución, a la norma jurídica, la división de poderes, etcétera, etcétera. Si es que eso no se da, pues la calidad democrática de una sociedad queda absolutamente degradada y pasamos y transitamos hacia los límites de un régimen autoritario, es decir, de un régimen absolutamente dictatorial en este caso. Ni Todavía usted, estamos a tiempo de rectificar. ni usted ni yo somos abogados sociólogos a la MEA, pero sí sabemos que la Constitución de Ecuador en su artículo 98 reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren derechos fundamentales. Este artículo constitucional incluso lo citó el presidente de la República al declarar estado de excepción en esta provincia el día previo a la marcha. Este derecho está respaldado además por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sabemos también que en Ecuador hay este estado de excepción en varias provincias, incluyendo la provincia de La Suay. Por esto quisiéramos finalizar preguntándole a usted cuál es el estado de situación en Ecuador de este derecho a la protesta social. Bueno, el derecho a la resistencia está señalado muy bien, es un derecho en el caso del Ecuador reconocido constitucionalmente y por lo tanto debería respetárselo. Sin embargo, estamos lamentablemente pues ante la gestión de un gobierno que es muy poco afecto a respetar la Constitución en múltiples aspectos y concretamente pues en este aspecto que estamos aquí señalando. El derecho a la protesta, el derecho a la resistencia es absolutamente irrespetado. Yo creo que en el fondo el presidente todavía no entiende que no está en la lógica de gestión de una empresa privada. Él viene del mundo privado. No entiende de que está ante un espacio de lo público, en este caso de lo público estatal, que actúa con otra lógica, donde hay que respetar las leyes, hay que respetar un régimen constitucional. Por eso mismo es que la democracia se asocia con el término régimen constitucional o Estado de Derecho.
Y eso es lo que más ha sido violentado y vulnerado en el caso del Estado ecuatoriano. Entonces, reiteramos, pues creo que la opinión pública tiene un papel fundamental para que se defienda la democracia, y la democracia tiene que ser una causa que nos una a todos los ecuatorianos, así como el caso del agua, en el caso de Cuenca, ha sido un elemento cohesionador de la sociedad cuencana, articulador de las demandas del Austro, de la SUAY. Creo que también la democracia debe ser un elemento cohesionador de las mentes que todavía pensamos en que es posible debatir racionalmente, debatir civilizadamente y por lo tanto ejercer un derecho que ya no existe en los regímenes totalitarios ni en los regímenes dictatoriales. Estamos a punto de decidir en que hay que defender la democracia e impedir que en el Ecuador pues tengamos la posibilidad de materializar un régimen parecido al de Maduro. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Gracias también, Gustavo. Un buen día. Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea. Son las 9:08 minutos.